Después de décadas de impunidad y de gobiernos con alianzas ideológicas fuertemente arraigadas en la izquierda latinoamericana, algo que parecía intangible ha comenzado a desquebrajarse. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marcó un punto de inflexión geopolítico en nuestra región. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! El que se mete con nosotros se seca. ¡Te secará, Bukele! Algo que se veía venir, pero algunos todavía lo descartaban. Lo que para muchos era un rumor, una teoría, ahora es una realidad. Un líder autoritario, autoproclamado de izquierda, protegido durante muchos años por redes de aliados nacionales e internacionales, terminó literalmente detenido en un operativo militar extranjero en una base de Caracas, Venezuela. Ese hecho no solo sacudió a este país, Venezuela, sino que ha puesto en jaque a otras dictaduras no muy lejanas en la región. Nicaragua, con el régimen de Daniel Ortega, tradicionalmente aliado político de Caracas y del FMLN en el país, realizó algo sin precedentes. Comenzó a liberar presos políticos después de las intensas presiones diplomáticas de los Estados Unidos en este país, justo después de la crisis venezolana. Un gesto que muchos opositores interpretan no como un compromiso real, sino como miedo a correr el mismo destino que Maduro. Lo que está ocurriendo no es un simple cambio de gobierno en un país lejano, es una reconfiguración de las fuerzas políticas de América Latina, un temblor que podría derrumbar otros pilares del sistema autoritario en la región, y eso tiene implicaciones directas en la geopolítica y también en prófugos salvadoreños. Entre ellos algunos presos por cuestiones políticas. Continuamos promoviendo y garantizando la unión familiar a través de este acto para 30 personas a quien estamos entregando a sus familias para volver a sus casas. Por otra parte, el anuncio de la liberación llegó luego de que la representación diplomática estadounidense en Managua señalara que en Nicaragua habían más de 60 personas injustamente detenidas. Esto tras recordar que Venezuela, aliado histórico de Daniel Ortega y Rosario Murillo, liberó un gran número de presos políticos como parte de los acuerdos entre la Casa Blanca y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Aunque para algunos parezca una fantasía lejana, la posibilidad que Daniel Ortega pierda el poder ya no suena tan descabellada. Y si ese día llegara, también se acabaría el cómodo hotel político donde ha vivido algunos prófugos del FMLN, porque sin régimen aliado no hay asilo ideológico que aguante. El más emblemático, considero, Salvador Sánchez Serén, porque fue presidente de esta república, tendría que buscar un nuevo refugio o podría ser remitido a las autoridades salvadoreñas. Y también Mauricio Funes, bueno, ese sí sigue con vida, porque oficialmente se ha dado por fallecido, aunque su legado judicial sigue tan vigente como sus casos pendientes. Muchos no creen que Funes haya fallecido, pues sus razones tendrán cada quien de desconfiar, pero al final los discursos se caen, los aliados se debilitan y hasta los prófugos descubren que el exilio no es eterno, solo conveniente mientras dura. Y la única salida de los prófugos es que caiga el régimen de Daniel Ortega. Y para la izquierda regional el panorama no pinta mejor. Sus tradicionales refugios políticos se han ido desmoronando uno tras otro. En Honduras, el desgaste del proyecto ideológico se hizo evidente con una derrota contundente el año pasado. En Chile, el experimento progresista terminó diluyéndose en crisis internas y pérdida de respaldo ciudadano. ¿Qué decir de Bolivia? El relato revolucionario ya no seduce como antes. El poder se fragmentó y la legitimidad se erosionó. Lo que antes era una red de protección ideológica, hoy parece más bien un mapa de salidas de emergencia. Y así cada vez quedan menos puertas abiertas de la izquierda, menos aliados dispuestos a encubrir errores ajenos y menos territorios donde esconder los fracasos políticos bajo el disfraz de discurso revolucionario o persecución política. 9 de enero del año 2026, la Embajada de los Estados Unidos en Managua emitió un comunicado público solicitando al régimen de Daniel Ortega que liberara a más de 60 personas consideradas presos políticos, líderes religiosos, activistas, opositores, candidatos opositores, insistiendo en que la paz solo era posible con la libertad.
Curiosamente, sorpresivamente, al día siguiente, Daniel Ortega obedeció con prontitud, con diligencia a la sugerencia extranjera, anunciando la liberación de decenas de detenidos del sistema penitenciario nacional, en el marco, según ellos, de la celebración de sus 19 años en el poder. En su comunicado oficial, la dictadura nicaragüense presentó la medida como un símbolo de nuestro invariable compromiso con la paz y la convivencia familiar. Ese fue un elegante eufemismo para maquillar que lo que realmente respondió fue a una solicitud directa de Washington y el impacto regional de la presión tras los eventos en Venezuela que dejaron a Maduro y su esposa capturados. En estos días se ha vuelto evidente que Daniel Ortega ya no puede andar payaseando o haciéndoselas de bravo con total impunidad como lo hacía Maduro en televisión abierta e internet, porque están en la mira muchos regímenes que por décadas han flagelado a sus pueblos y han impactado también la región latinoamericana. Luego de la liberación de decenas de presos políticos en Nicaragua, bajo la presión explícita directa de Estados Unidos, un gesto calculado para aliviar las tensiones después de la captura de Maduro y así evitar también Nicaragua sanciones más duras y mucha más presión. Analistas señalan que el régimen sandinista estaría tratando de ganar tiempo y evitar un destino parecido al de Super Bigote, sabiendo que cada negativa, de que cada confrontación es un tropiezo que podría precipitar un quiebre más profundo de su poder. Es que anunciaron más sanciones comerciales contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por un informe que documentó los abusos laborales, las violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento institucional en Nicaragua. Contra todas estas acusaciones arremete Estados Unidos sobre los políticos locales de Nicaragua. La administración, desde la Casa Blanca, desde Washington. Y una caída del régimen político de Nicaragua tendría consecuencias directas en figuras como Salvador Sánchez Serén, acusado de peculado y lavado de dinero aquí en el país, cuya protección política en Managua se basa en la supervivencia del régimen. Si Ortega se tambalea, también cae ese escudo. Y es precisamente lo que muchos salvadoreños desean ver, que se haga justicia y se termine la impunidad de quienes han saqueado los recursos públicos. Lastimosamente, con Mauricio Funes, quien se fue a pasar sus últimos años de retiro allá en Nicaragua, teóricamente ya no podría ser capturado ni extraditado porque ha sido dado por fallecido. Mucha gente no cree esa versión porque no hay una prueba fehaciente de esto y todos tienen sus razones de peso y válidos para tener esa desconfianza y no creer en el fallecimiento de Funes, ya que en estos tiempos tener otra identidad vale muchísimo para prófugos de esta magnitud que tienen difusión roja a nivel internacional y peor aún viendo que un régimen que los protege puede caer en algún momento. Obviamente el régimen de Ortega sigue fuertemente enquistado en Nicaragua porque mantiene un control fuerte sobre las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema judicial y los medios, lo que permite sofocar protestas y neutralizar a la oposición interna. La liberación de presos políticos es apenas una primera señal de pequeños cambios, pero significativos. Unos pequeños virajes de esperanza. Aunque la caída no parece próxima, el aislamiento diplomático, las sanciones, las crisis económicas y el temor a escenarios como el de Maduro revelan un fuerte desgaste acumulado que ya empieza a mostrar fracturas internas en un régimen que antes parecía inquebrantable y sin fisuras. A ese escenario se suma un factor estratégico clave. El Salvador se ha consolidado como un aliado fuerte de los Estados Unidos en la lucha contra el narco, mientras en Nicaragua sigue siendo señalado como una ruta importante para el tránsito de drogas en la región. Para Washington, la seguridad regional y combatir a estas estructuras se ha vuelto algo prioritario, un objetivo importante en la geopolítica liderado por Donald Trump. Un gobierno más cooperativo en Managua facilitaría el control de esas rutas ilícitas, algo que hoy el régimen de Ortega no garantiza plenamente. Además, el mapa político centroamericano ha cambiado drásticamente. En Honduras, la izquierda se hundió, fue derrotada y el único bastión ideológico que ha quedado en la región es Nicaragua. En ese contexto, un eventual cambio de gobierno no solo tendría sentido político, sino también estratégico para los intereses de seguridad de los Estados Unidos.
Pero volviendo al caso de Sánchez Serén, para muchos salvadoreños no solo representa un perfil y un periodo de corrupción política en un gobierno que dejó muchas cuentas pendientes y un desastre administrativo, sino también una deuda histórica para muchas víctimas, muy profundo. Su pasado como dirigente de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, durante el conflicto civil lo vincularon a una etapa marcada por violencia, abusos y delitos que nunca fueron juzgados, ocultos durante décadas bajo el manto de la ley de amnistía. Mientras el país intentaba pasar la página, las víctimas quedaron sin justicia y los responsables sin rendir cuentas. Por eso, el deseo de verlo ante los tribunales no se limita a los casos de peculado y lavado de dinero. Para muchos, sería también una forma tardía para enfrentar un pasado oscuro que el sistema político prefirió enterrar, pero que la memoria histórica sigue reclamando. La justicia para muchos sigue pareciendo lejana y tardía, selectiva, pero la historia ha demostrado que ningún régimen es eterno y ninguna figura política es intocable para siempre. Tanto Salvador Sánchez Serén como Daniel Ortega, que también tiene muchas cosas pendientes, tarde o temprano tendrán que enfrentar algún tipo de juicio, porque hay culpas que no prescriben y hay sombras del pasado que ni el poder ni el tiempo logran borrar. Pero en el actual panorama sí se nota una posibilidad remota, pequeña, pero existe que puedan caer. Pero bien, saque su conclusión, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.